Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Nos alegra mucho recibirlos de nuevo en esta charla del Club de Naturalistas. Y hoy tenemos un tema que a mí me gusta mucho, pero que también se desprende de la investigación que estuvimos haciendo en el último tiempo acerca del Club de Naturalistas. Con la profesora ahí, Susana Salvi, y con la colaboración del resto de los profes. Los voy a nombrar, espero no olvidarme: Diego Chertov, Jovita Mencio, Natalia Di Marco, y también con algunos egresados y egresadas y estudiantes. Hemos realizado una investigación de lo que es el proyecto del Club de Naturalistas. Este proyecto nació hace ya 9 años, vamos a cumplir este año en la primavera, y encontramos algunas cosas importantes para compartir. Entre ellas, el cuaderno de naturalistas, que es lo que los vamos a desafiar incluso a que hoy se animen a dibujar. Decimos dibujar porque escribir, casi todos escribimos todos los días. Pero dibujar muchas veces... A ver, hagamos la pregunta de arriba. ¿Quién sabe dibujar? Veo que nadie levanta la mano. Allá sí tenemos a Sandra que levanta la mano, ¿sí? Pero suele ser la respuesta común esta que he recibido: nadie sabe dibujar, ¿no? Es una curiosidad que ya les adelanto, es que muchas veces se abandona el dibujo al momento de la escritura. Cuando empezamos a escribir, o sea, en el primer ciclo de la escuela primaria, dejamos de dibujar, ¿no? Y lo primero que nos sale es: yo no sé dibujar. Vamos a hacer un pequeño recorrido, en realidad, desde el cuaderno de campo al cuaderno naturalista, viendo algunas curiosidades y desafiándonos a dibujar. Entonces, para empezar, damos vuelta a esta primera página. Cuando realizamos la investigación, ¿no?, del Club Naturalista, encontramos algunas cosas que nos resultaron relevantes. 3 categorías conceptuales muy importantes, o 3 nociones muy importantes, surgieron a lo largo de todo el análisis, que se van repitiendo y que realmente hacían del club una experiencia disfrutable. La primera es la noción de club. Uno, si quieren profundizar estas nociones, en la charla anterior, que está grabada en el canal de YouTube, pueden engancharlo, lo van a encontrar vinculado acá, y van a ver cómo pueden ver ese video también. Entonces, la noción de club resulta muy atractiva porque normalmente estamos acostumbrados en las escuelas a la noción de grupo, de trabajo grupal, de trabajo en parejas, pero no en la noción de club. ¿A qué nos remite la noción de club? A una vinculación de personas que tienen un interés común. En este caso, estas personas que conforman el Club de Naturaleza sienten un vínculo especial con la naturaleza. Y por lo tanto, invitan a vincularse con la naturaleza. Y es que fuimos descubriendo, por ejemplo, que muchas personas que viven en Bariloche no conocen lugares emblemáticos de Bariloche. Entonces, nuestro deseo fue siempre que las estudiantes de la formación docente y los estudiantes también puedan conocer lugares emblemáticos de Bariloche que son visitados por el turismo. La segunda noción es la noción de salida naturalista, que es diferente a la salida didáctica. Seguramente ustedes hicieron salidas didácticas con la escuela. Una, tal vez, en la escuela primaria. Tal vez 2. Tal vez, con suerte, 5. Pero no más de eso, ¿sí? Es muy raro que la escuela afronte la salida didáctica porque implica toda una organización. La salida naturalista, por el contrario, es una salida que es sistemática. En el Club de Naturalistas salimos al menos una vez por mes, ¿sí? Obviamente, en el contexto de pandemia, como en todo lo que nos pasó en la educación y a nivel social, tuvimos que reinventar la salida, ¿sí? Y trabajamos la salida desde la ventana, trabajamos la salida mirando mi patio, recorriendo mi cuadra, que era lo único permitido. El desafío, entonces, de darle el sentido a esa salida naturalista es justamente salir. Es decir, abandonar el aula, no abandonarla porque no vamos a regresar más, sino encontrar que fuera del aula también hay espacios donde se aprende.
Y la siguiente noción que encontramos fue la noción de naturalista. Fíjense cómo jugamos ahí intencionalmente, usando naturalista como sustantivo, es decir, indicando una cualidad, una característica de la persona nombrada naturalista, y salida naturalista como adjetivo, describía. Por ejemplo, esta es una charla naturalista, pensamos nosotros. Y está súper interesante, lo van a poder ver en el video que ya citamos, por qué hablamos de naturalista como un adjetivo que califica ciertas acciones. La salida naturalista, la libreta naturalista, las charlas naturalistas, ¿no? De las cuales participan los naturalistas. A lo largo de toda esta investigación había hechos que se repetían constantemente. Una de ellas, como ustedes están imaginando, es el cuaderno de campo. A lo largo de todo el tiempo había 2 o 3 talleres de cuaderno de campo, o al menos había un taller de dibujo relacionado con el cuaderno de campo, o había talleres para construir las libretas artesanales para usar luego en las salidas. Es decir, era un eje que se repetía constantemente, por eso nos pareció que ameritaba una charla. No es lo único que se repite, también se repite la fuerte presencia de la flora, particularmente, sin duda, acompañados por la pasión que le pone la profe Marcela Ferreira, ¿no? También el caminar, con esa impronta que le dio la profe Miriam Ripoll, también el paseo urbano, con esa impronta que le dio la profesora Susana Salvi. Es decir, hay muchos hitos relevantes a lo largo de la investigación. Hoy vamos a compartir el de cuaderno de campo, o cuaderno naturalista, caracterizándolo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del cuaderno de campo, en primer lugar? Hablamos de un objeto clásico. Clásico en el contexto de los naturalistas viajeros o los expedicionarios viajeros. En estas imágenes quise traer 2 representativos. Uno es el cuaderno de Darwin, que curiosamente estuvo perdido durante 30 años, y hoy salió la noticia de que se recuperó. Si buscan ahí en internet, alguien que los tenía, que se había apropiado de ellos, los acaba de devolver y los dejó en la puerta de una biblioteca en Inglaterra, ¿sí? En una bolsa rosada, que me llamó la atención, y la bibliotecaria los miró y descubrió que era eso, que está valuado en millones de euros, ¿sí? Entonces, y que contiene particularmente este cuaderno, la primera vez que Darwin, decimos la primera vez, seguramente hubo otras ideas, pero aquí arriba dice, yo pienso en inglés, ¿no? Y es cuando él pensó cómo se desarrollaba el árbol de la vida, es decir, las relaciones familiares, de familias entre la evolución de las especies. Así que es muy simbólico, lo van a ver en muchos lugares donde se habla cuaderno de campo. Y también quise poner este otro, que es la libreta de Tito Naroski, casi les diría el ornitólogo de campo de referencia de todos los que somos observadores de aves en Argentina. Autor de la guía de aves de Argentina, Tito Naroski y Darío Izurrita, ¿no? El cuaderno de campo es un instrumento o una herramienta o un recurso, podríamos discutir cada uno de esos términos, ¿no es cierto?, donde un apasionado por la ciencia, todavía no científico, porque estamos hablando cuando la ciencia como la conocemos hoy estaba en cierne, tomaba nota de todas sus observaciones, con el fin de construir un cuerpo de conocimiento mucho más amplio. A eso lo conocemos como historia natural, ¿sí? Estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, cuando Europa, ¿no?, sale a conquistar el mundo, sale a descubrir el mundo, dicen los europeos, y empiezan a formar el cuerpo de conocimiento de lo que después será la biología, lo que después será la geología, lo que después serán las ciencias naturales en síntesis. Estamos hablando de un tiempo donde no existía la cámara fotográfica, no existían los celulares, entonces todo registro que se realizaba debía ser en soporte de papel. Estos naturalistas viajeros o estos exploradores viajeros, en muchos casos se valían de lo más sencillo, el papel y la tinta, ¿sí? No estamos hablando de lápices de grafito todavía, aunque existían, pero en esas plumillas hacían estos registros donde luego sistematizaban
escribían artículos y los compartían, por ejemplo, en las sociedades científicas que había, ¿no? La Real Sociedad Española, de Ciencias de España, etcétera, etcétera. Lo curioso es que también se valían de la mejor tecnología de aquel momento, la carta, ¿no? Entonces, entre ellos, cambiaban información, no se podían googlear, ni podían mandarse email, entonces, mandaban cartas. Imagínense lo que tardaba una carta para ir desde Inglaterra, por ejemplo, a hacer una consulta a un español o a un sueco, ¿no? Cuando había que cambiarse de información. Pero imagínense además que estas notas que ellos tomaban, por ejemplo, el viaje de Darwin duró 5 años, él recogió toda esa información, luego volvió a su casa, procesó toda la información, y eso tomó como 20 años de construir, ¿no? Ese saber. Que hoy nosotros googleamos y ponemos tortuga de las Galápagos y tenemos toda la información en un segundo. Bueno, ellos construyeron ese cuerpo de información y de conocimiento, y la libreta de campo fue la herramienta privilegiada para eso. Obviamente, hoy nosotros, como decíamos, no buscamos no buscamos construir ese saber, sino reconstruirlo para nosotros. Ahí el cuaderno naturalista tiene una relación personal con nosotros que ahora vamos a avanzar sobre eso. Pero bueno, antes de seguir, empecemos nosotros a probar. Vamos a probarnos qué tan naturalistas podemos ser a través del dibujo. Así que nos subimos a este avión. ¿Tienen ganas de viajar? Y nos vamos, sí, a las Galápagos nos vamos, ¿sí? Bajamos ahí y nos encontramos con esto. Enorme, casi nos llega a la cintura, ¿sí? Y tenemos que, no tenemos el celular porque se nos acabó la batería, no tenemos cámara porque no tenemos rollo, solamente tenemos papel y lápiz. Así que por favor tomen papel y lápiz y vamos a hacer nuestro primer apunte naturalista con esta. ¿Qué es esto? ¿Estás seguro que es una tortuga? Nunca lo vi yo. Así que no sé. Manuelito, no sabemos. ¿Cómo vamos a hacer el registro de esto? Bueno, vamos a usar una técnica muy sencilla y elemental que se llama la técnica de contorno, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar el objeto que estamos por dibujar. Vamos a empezar por un punto, puede ser por aquí o por acá donde hay una saliente, ¿sí? Vamos a poner el lápiz sobre el papel y vamos a ir recorriendo con la mirada el borde de la silueta de este animal a la vez que el lápiz camina, ¿sí? Tratando de conservar una relación entre lo que miramos y lo que vamos trazando, ¿sí? Hay que animarse. Tienen 30 segundos empezando ya. Yo voy señalando, ¿sí? Acá entra, no sé si van a seguir conmigo. Fíjense lo largo que es aquí, casi plano, pero con varias curvas. Baja. Hacemos todo este recorrido con el lápiz sobre el papel mientras vamos mirando. Acá se complica un poquito porque tiene cada uña. De paso puedo contar que tiene 4. Curiosamente su pie como que me está mirando hacia mí, no mira hacia adelante como el pie humano. Va subiendo y veo mucha rugosidad en su pie. Fíjense que está dando un paso, veo que está dando un paso para adelante, así que una pata me tiene que dar un poco más adelante que la otra. Ya debería estar llegando como a la mitad de la silueta. Acá hay un ángulo cerrado, fíjense que es casi el primer ángulo cerrado que estamos haciendo. Solamente el contorno estamos trazando, ¿sí? Otra vez se ven las uñas, si las quiero marcar. No es una competencia, es un registro gráfico de este animal que observamos. Volvemos a subir el caparazón. Miren lo puntiagudo que pareciera ser allá, a diferencia de este lugar que es más recto. Y vamos llegando a donde comenzamos. Como siempre les voy a decir algo, otro dato curioso del dibujo. Siempre el dibujo desde al lado es mejor que el mío. ¿Vieron con esto? Ya les dije 2 principios del dibujo. Uno, yo no sé dibujar. Y segundo, siempre el dibujo del lado es más lindo que el mío.
A ver las caras de risas, digo, las apuntas. No, Levanten así, yo veo un cachito. Bien, muy bien, muy bien. Bien. Ah, bueno, ahí miren, acá hay una línea notoria que ya la podemos recuperar si quieren, que entra, ¿sí? Aquí entra el caparazón y se pierde acá la línea, no termina, se pierde allá, como que queda abierta para allá. Si quieren pueden agregarla, ¿sí? También pueden agregar la de la cabeza que sabemos, ¿no? Que la tortuga esconde la cabeza. Podemos agregar esa línea si quieren del cuello, que va marcando. ¿Y qué es la primera impresión que les da cuando ven este animal? Bien, de aspecto viejo, o avejentado podemos poner. Esa es la primera nota, Nicolás, que podés poner ahí. De aspecto avejentado. ¿Qué otra impresión les da? De gran tamaño. De gran tamaño, perfecto. Segunda nota que podemos agregar a la orilla de nuestro dibujo. Todas esas impresiones las vamos a tomar, ¿sí? De la piel, ¿qué podríamos decir? Rugosa, perfecto. Escamosa, podríamos usar también la palabra. ¿Vieron cómo vamos adjetivando? Son correctas, son nuestras observaciones. No sé si es correcto científicamente o no, pero son nuestras observaciones, ¿sí? Bien, Juli está, Rocío está reconcentrada. ¿No? Tengo que pasar a la diapositiva siguiente y me da apuro porque los veo tan concentrados. Muy bien. Por supuesto, los amigos de YouTube también están dibujando y pueden acercarnos sus resultados. Muy bien. No hemos arriesgado a hacer sombras, ¿no? Ni relleno. No sé si alguien se animó a hacer algo por dentro del dibujo, pero en esta primera nota nos acercamos a esta técnica de contorno que ya nos permitió anotar algunas cosas que observamos, ¿sí? Y que podemos recordar. Ese es un dato interesante del cuaderno de campo. Podemos recordar lo que estamos viendo. ¿Puedo avanzar entonces? Sí. Bien. Miren, alrededor de esta observación que realizamos, nosotros podemos emplear distintas técnicas para anotar en nuestro cuaderno de campo. Una muy común es hacer la lista, ¿sí? Es decir, si yo salgo a caminar y estoy observando, cuando vuelvo a mi casa, algunos lo hacen a medida que van caminando también, pueden hacer la lista de lo que observaron. Pueden ser las aves que observaron, las plantas que observaron, las especies de árboles que observaron, las situaciones que observaron, ¿sí? Las hojas, el color de las hojas que observaron, porque normalmente si tenemos que pintar un árbol lo pintamos de color, pero cuando empezamos a mirar mejor nos damos cuenta que los árboles no son tan verdes como pensábamos, ¿no? Hay muchos colores adentro de un mismo árbol, después podemos anotar en forma de relato, ¿sí? Hoy vi tal cosa. Es decir, el cuaderno es un espacio donde yo trabajo de acuerdo a lo que yo quiero registrar. Tal vez esa es la gran diferencia con el cuaderno de campo. Este es un cuaderno naturalista, muy personal, donde yo trabajo y anoto, no con un rigor científico para elaborar conocimientos, sino que lo anoto para reconstruir cosas que sentí, que percibí, y con los cuales me van a servir tal vez para reconstruir saberes que no tengo, o para descubrir que estaba equivocado, ¿no? Porque a lo mejor escribo una hipótesis ahí y después me doy cuenta que eso estaba equivocado. ¿Tienen alguna experiencia así de haber creído algo y saber que estaba equivocado? Saber de esos que circulan en el barrio, ¿no? En la comuna. Bajan los loros. ¿Sí? ¿Y eso es infalible? ¿Y hay alguna comprobación de eso científica que nos pueda documentar? Interesante para pensar, ¿no? Pero está instalado. Porque la mayoría de las veces pasa. Bien, Porque ¿no? debe ser algo que el animal instintivamente rechaza, entonces uno dice, bueno, tiene la nieve y se va para otro lado. El olor igual. ¿Cuántas veces? No siento olor a nieve. Bien, el olor a nieve. Ay, olor. Pero ahí hay que ser nacido y criado para sentir eso, haberse criado con esas percepciones. Dígame que lo ayuda.
Hay olor antes de la nevada. Bueno, todos esos saberes, al tenerlos registrados en nuestra libreta, vamos a poder confrontarlos con nuestras propias anotaciones, ¿no? Bueno, por supuesto, graficar, coleccionar objetos adentro de la libreta o hacer registros sistemáticos. ¿Cómo está el clima todos los días? Es un recurso muy escolar también, cuando empieza el día. En general anotamos cómo está el día de hoy. Lo que no solemos hacer es recuperar ese registro, ¿no? Para poder hacer algo más sistemático. Básicamente, al ser un soporte de papel y al estar usando el lápiz o la tinta, estamos usando 3 tipos de símbolos, ¿no? Los textos, los números y los dibujos. En ese papel vamos a ir utilizando estas herramientas para registrar nuestras observaciones. Parece básico, ¿no? Pero a veces uno se apega a la escritura y piensa que lo único que se hace en el cuaderno es escribir. Pero después empezamos a encontrarle el dato a las aproximaciones numéricas. De 7 a 10, ¿no? De 20 a 50. Y uno dice, ¿pero cómo contás las aves tan rápido? Bueno, porque las agrupa y las estima, hace aproximaciones, ¿no es cierto? Veo un campo de margaritas. ¿Cuántas margaritas hay? Bueno, en 1 metro cuadrado puedo estimar cuántas flores hay y por lo tanto hacer una proyección luego, ¿no? Entonces las cifras también son importantes de anotar, y los dibujos, por supuesto, es el desafío más grande porque, como decíamos antes, normalmente se abandona el dibujo al momento de acceder a la escritura y ahí hay que recuperarlo como forma expresiva. Bien. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de un cuaderno? ¿Y por qué un cuaderno y no papelitos? ¿No? Lo primero que hablamos cuando hablamos de un cuaderno es de un conjunto de hojas aglomeradas. Parece básico, ¿no? Pero normalmente a los cuadernos, sobre todo a los que tienen espiral, los usamos para arrancar hojas. Y la gracia del cuaderno del naturalista es que las hojas queden ahí como una colección, que tengan un principio y un fin, para que yo pueda mirar sistemáticamente el progreso, ¿sí? Yo puedo comparar el dibujo que hice a principio de año con el dibujo que hice en julio. Entonces veo mi propio progreso, cosa que ya es estimulante. Fíjense, en los niños de primer grado, sobre todo cuando empiezan a escribir, es muy común confrontar la escritura de marzo con la escritura de julio, para que ellos vean cómo han progresado en esa adquisición de la lectoescritura. Entonces, es súper interesante que esas hojas estén juntas. Además, es interesante porque las podemos fechar. Al poner la fecha, concretamente en ese cuaderno, vamos a poder calcular lapsos de tiempo. Durante esta semana, durante este mes, a lo largo de este año, ¿sí? Dependerá también cuánto podemos sostener un cuaderno. Por eso siempre la recomendación es un cuaderno de hojas, de poquitas hojas, de 20, 30, 40 hojas, que se van a llenar rápido. Porque también va a pasar que van a tener la intención de empezar el cuaderno y después nunca más lo abrieron, nunca más lo llenaron. Entonces 20 hojas se llenan mucho más rápido que un cuaderno de 100 hojas. Como curiosidad les cuento que los cuadernos no son solamente naturalistas. Hay cuadernos de artistas, hay cuadernos de ingenieros, ¿no? Hay cuadernos de físicos. Por ejemplo, este cuaderno me resultó curioso, el cuaderno de Madame Curie, porque sigue siendo guardado en un cofre de plomo, ¿sí? Porque ella tomaba notas a medida que hacía sus experimentos radioactivos, por lo tanto sigue irradiando radiación este cuaderno. Así que en la biblioteca donde está guardado lo tienen en un cofre de plomo. Fíjense lo potente de las investigaciones de Madame Curie. Interesante la película. Muy interesante la película que está en Netflix disponible. No nos cobra Netflix por esta propaganda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Madame Curie. Radioactiva. Bueno. Otro dato interesante por ahí que a mí me resultó llamativo fue el cuaderno de Vincent Van Gogh, ¿no? Uno está acostumbrado a ver sus cuadros y dice, ¿cómo pintaba este hombre? Qué bárbaro, la imaginación que tenía para hacer esos cuadros. Bueno, para llegar a esa obra, él hacía todo un proceso de preproducción, si se quiere, o de preparación, de pensar la obra para después plasmarla. Y entonces es muy interesante cómo el cuaderno del naturalista se puede transformar luego en otras cosas. Por ejemplo, quién sabe si adentro nuestro hay
un escritor escondido y cuando vamos escribiendo descubrimos la capacidad que tenemos de narrar, un dibujante, ¿sí? Un matemático, y ahí en el cuaderno vamos dejando huella y después cuando lo vemos decimos, mira, al final parece que los números me va bien con los números, ¿no? Y esas cosas nos permiten descubrir luego qué hacer con esa información, ¿no? Y hay un caso paradigmático entre nosotros en los institutos de formación docente, que son los cuadernos de formación o los diarios de formación. Sabemos que, en particular, Rebecca Nijovic ha hecho todo un desarrollo teórico sobre el mismo, donde el cuaderno del maestro, donde narra su experiencia cotidiana, le permite pensar sus prácticas y, por lo tanto, revisarlas, ¿no? Transfiriendo esa metáfora al cuaderno de campo, podríamos decir que mis anotaciones naturalistas, cuando yo las reviso, me permite pensar sobre lo que he hecho y, por lo tanto, empezar a ver qué hay de cierto, qué hay de acertado, qué hay de posible en las anotaciones que yo tengo para escribir algo más. Entonces, el cuaderno naturalista se va a caracterizar por remitirse a una experiencia. Esa experiencia en particular es la salida naturalista, ese momento en que yo salí con toda la intención, y acá voy a usar una palabra que es muy importante, a observar la naturaleza, ¿sí? Ya la salida naturalista es para eso, para observar. Y una frase que estoy usando mucho ahora, es que observar toma tiempo, ¿sí? Entonces, quiere decir que a lo mejor la caminata no va a ser recorrer 4 kilómetros en 1 hora. Tal vez en 1 hora yo alcance a recorrer 100 metros. Los que han salido con el Club Naturalista seguramente recuerdan eso. Una caminata que se puede hacer muy rápido, nosotros nos detenemos a observar y nos consume el tiempo, pero eso también nos permite vivir esa experiencia, poder registrarla, poder percibirla con todos los sentidos. Escuchamos, miramos, sentimos, olemos y a veces hemos probado, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no se ha tentado cuando se encontró un árbol de calafate de tomar un fruto maduro y terminar con la boca pintada, ¿no es cierto? Entonces, todos los sentidos se ponen en juego en esas salidas naturalistas para brindarnos una experiencia que nos permite observar con detalle. Ahí observar no significa solamente mirar, entonces. También hay una charla en la lista de reproducción del Club Naturalista dentro del canal del instituto que pueden remitirse a qué es la observación. Luego, esa observación va a ser registrada en nuestros cuadernos, ¿sí? Y en eso hay una anécdota muy interesante que siempre me gusta contar, que está en una obra de Gabriel García Márquez, El amor en tiempos de cólera, ¿no? El doctor Juvenal Uribe, si no me equivoco, viene el apellido, pero lo tengo anotado en mi cuaderno, que alguien tiene por ahí, dice que él, en la última hoja antes de los colores marrones, Marcelo, dice que el doctor atendía a todo el pueblo y en un momento se da cuenta que se está olvidando de la historia clínica de sus pacientes. Entonces, ¿qué hace? Empieza a anotarse en papelitos y los va guardando en sus bolsillos aquellas cosas que no quiere olvidarse, ¿no? Se imaginan que cuando le registra a la mujer los papelitos le empieza a sacar, ¿qué es todo esto que tenés acá? Le habrá preguntado a la señora, ¿no? Y le dice, el que no tiene memoria se hace una de papel, ¿no? Entonces, para que esta experiencia, esta observación no se nos olvide, la registramos. Vamos a ese cuaderno como un soporte de nuestra propia memoria. Mientras más cercana sea ese vuelco de memoria al papel, más fiel es. Mientras más tiempo pasa, empiezo yo a plantar ahí, me parece que era así, no me acuerdo bien, pero me imagino que fue así, voy especulando. Entonces tendría que ser lo más cercano posible al momento de la experiencia. Ese volver de la caminata, dice una autora, Silvia Alderocchi, ese volver de la caminata y volcarlo en el cuaderno es revivir el viaje, es viajar otra vez, es volver a vivir toda la experiencia, ¿no? Entonces es muy interesante porque después hay un tercer momento donde yo leo mi propio relato y digo, ah, esto lo hicimos acá, lo hicimos así, lo hicimos de esta forma.
O sea que el viaje se va repitiendo a partir de ese vuelco que hicimos en la memoria. Y finalmente, si yo sistematizo, si yo puedo luego analizar mis propias producciones y puedo pensar sobre lo que he escrito, puedo ir componiendo conocimiento, puedo ir recomponiendo, en este caso, el saber de la ciencia, aunque hay algunos casos recientes de descubrimiento de especies nuevas, por ejemplo. O sea, no está todo descubierto en la ciencia, hay muchas cosas por descubrir seguramente. Tal vez, ¿no?, llegue hasta ponerle nombre a una especie nueva. No sé, estamos exagerando tal vez, pero es para animarlos a que hay algo atrás del cuaderno de campo que vale la pena vivir. Bueno, hora del segundo viaje, ya está, dejemos la tortuga allá, volvamos al continente, nos tomamos el vuelo porque este viaje va rapidísimo, así que preparen el papel y el lápiz y nos vamos a ver un paisaje maravilloso. Yo cuando lo vi por primera vez era una de las cosas que quería conocer y ahora quiero volver, porque pasa esto, cuando vamos. Los voy a invitar a ver un paisaje milenario, ¿sí?, por el cual caminaron los dinosaurios de la Patagonia, o por lo menos están los testigos todavía de aquello, o los hijos, los bisnietos, no quiero arriesgar ahí demasiado, ¿no? Entonces, vamos a cambiar, vamos a usar otra técnica ahora, la técnica del paisaje. Los invito a caminar por Pegüeña, por Villa... A ver, ¿cómo se llamaba? Pino Achado. Por Pino Achado, ¿sí? Por esa región del Neuquén, donde todavía están las viejas araucarias y los bosques de araucarias antiguos. ¿Cómo componemos esta escena en una nota rápida para poder apreciarla mejor? Bueno, lo primero es que podemos componerlo adentro de un rectángulo para que nos sea más fácil. Entonces, simulemos en nuestra hoja un rectángulo aproximadamente del tamaño de lo que estamos viendo, ¿sí? Como si estuviéramos viendo por un rectángulo nada más todo el paisaje. No sean tímidos, ¿sí? Hagan ahí la línea, arriésguense. Luego voy a mirar las líneas principales de este paisaje, ¿sí? Veo que aquí atrás la línea circula. Acá se interrumpe, pero acá vuelve a seguir la misma formando la loma. La gran loma, casi dividiéndomelo en 2/3 a mi dibujo, ¿sí? Puedo hacer lo mismo que hice recién, mirar con mucha atención mientras la mano va circulando a medida que mis ojos recorren esa línea, no sé si decir línea del horizonte. Dejo este huequito acá por ahora. Veo que acá hay otra línea, ¿sí? Es una línea de coirones, de Neneo, así que es más bien ondulada, casi parecen almohadones o cojines, como se suele decir, ¿no? Una vegetación acoginada. Puedo arriesgar algunas ondas, no hace falta que las haga todas, pero voy viendo que hay unas curvas bien marcadas. Finalmente veo unas piedritas. Podría dibujar con líneas más rectas esta piedra, o esta, marcarla, sin mucho detalle, porque estoy haciendo apenas un boceto del paisaje que estoy viendo para tomar nota. De paso ya he dicho, en este paisaje hay un paisaje de onda muy pronunciada, de un cerro muy pronunciado en onda, hay alguna presencia de rocas y hay alguna vegetación de forma acoginada. Fíjense que eso ya pueden ser mis primeras notas de campo de este paisaje. Y luego me voy a dedicar un poco a este elemento que es el principal de la escena, ¿no? Lo interesante es que no es un árbol tradicional, o sea, no es el rectángulo con el círculo arriba. Voy a tener que jugar un poco con el contorno. Puedo empezar por el tronco, pero ver cómo va saliendo casi en brazos, y vuelve hacia adentro, ¿no? Y nunca hace la esfera, el círculo ese que solemos dibujar como árbol. Bien. Finalmente, no es el único individuo, si bien es el principal en la escena, este ejemplar, tenemos otros que podemos simularlos o bien también recurriendo a la curva o arriesgando algunos grafismos que nos señalen dónde hay presencia de árboles. Y si se animan aún, miren acá, en el borde del cerro, también se alcanzan a ver muy pequeños otros ejemplares del mismo árbol, de la misma especie, perdón.
Fíjense que rápidamente hemos bocetado una imagen. ¿No me dijeron ustedes que ninguno sabía dibujar? Algo está pasando acá. Nico, a ver. Muy bien, Nico. Bien, bien. Una ayuda, miren, a los que tienen ganas, ahí les traje con la poderosa lupa, porque la observación puede ser ayudada, así como dijimos recién, con el tiempo, es decir, dedicarle más tiempo, podemos usar una lupa o podemos usar unos binoculares para traernos más cerca. Entonces ahí les traje, si quieren arriesgar adentro del ejemplar de esta araucaria, algunos detalles más. Muy bien, muy bien. Miren la curiosidad de las ramas, ¿no? En algún momento leí, no lo pude verificar, que la araucaria como que se autopoda, ¿no? Las ramas inferiores se van cayendo. Eso pasaba al lado de mi casa, teníamos dos araucarias, Ujú. de vez en cuando se caían El brazo, el brazo entero, la rama pero entera. seco, Ujú. bien seco. Bien, y fíjense cómo se van juntando abajo al parecer, y la verdad que estar en este lugar es impresionante. Uno se siente que está en algún lugar perdido en el tiempo, realmente es una sensación muy que se percibe justamente, ¿no? Bien, ¿qué impresión les da? A ver, ¿qué anotarían al costado del dibujo como impresiones? Lugar árido. Lugar árido, perfecto. Seco. Bien seco. Fíjense que solo con observar una imagen, imagínense si estuviéramos metidos ahí. ¿Qué le está faltando si es un lugar patagónico? Poca vegetación. Viento. Viento, ¿no? Les puedo asegurar que estábamos abrigados ahí y no hacía falta que nos pusiéramos la capucha porque el viento solo te ponía la capucha al empujarte. Bien, también es un lugar seco, de vegetación escasa. Podríamos anotar esto que dijimos. La vegetación tiene forma de cojín o de almohadón o en forma de semiesfera. ¿Qué otro dato más podríamos observar a partir de esta imagen? No se ve mucha intervención del hombre. Bien, poca intervención del hombre. Ahí, vuelvo a ponerlo. Relieves redondeados. Bien, bien, relieves redondeados. Presencia de algunas rocas, ¿sí? Y las rocas están como fragmentadas también, son filosas. Habría que preguntarse ahora por qué están así esas rocas. Bueno, como ven, a partir de pequeños detalles que vamos poniendo en nuestros dibujos, van surgiendo tanto anotaciones para realizar como preguntas para hacernos. Y si nos remitimos, por ejemplo, a Melina Furman, diríamos que estas son preguntas investigables que después podríamos transformar en la búsqueda de la respuesta, en un proyecto educativo, en afrontar de alguna forma el saber. Dentro de la escuela me refiero. Bien, abandonamos nuestro dibujo y vamos pensando en cómo cerramos la charla, ¿sí? Fíjense, entonces, que cuando hablamos de un cuaderno naturalista, hablamos de mi cuaderno, ¿sí? Y esto es importante porque es como posesivo a propósito, ¿sí? Es mío, yo estoy usándolo, yo estoy registrando lo que veo. Es mi forma de expresarme, mi lenguaje allí. No va a venir alguien a corregirme si está bien el dibujo, si está mal, porque no se trata de bien o mal, sino se trata de registros que me permitan a mí ir aprendiendo a partir de mi propia experiencia. Un dato curioso es que con el cuaderno dialogamos, ¿sí? Es decir, dialoga el autor con aquel que escribió la nota. Y hasta se ríe cuando encuentra sus propios errores, ¿sí? Yo siempre recuerdo en una anotación que hice que había arriesgado algo así como hay una hembra de ave que está cantando, una especie de hembra que está... Y después aprendí que en las aves el que canta siempre es el macho, ¿sí? La hembra silba, gorjea, pero no se expresa con el canto, porque tiene que ver con una característica reproductiva justamente de las aves, ¿no? El que se luce es el macho. Y me reía cuando lo noté, porque lo noté rápido, seguramente, espontáneamente, porque estaba escuchando y arriesgando mis propias hipótesis, ¿no? Y después dije, mira, esto lo pensaba yo y hoy yo sé que no es así. Entonces dialoga mi persona con aquel que escribió, ¿no? Que era yo mismo hace un tiempo. Mi cuaderno, mi lenguaje, mi forma de expresarme. Y siempre, vuelvo a decir esto, pasa que uno mira los cuadernos de otros y dice, ay, pero a mí no me sale así. Bueno,
es que no se trata de que te salga como le sale al otro, sino que vos sientas que tu cuaderno es tu espacio, tu lugar para encontrarte y para pensar. Tito Naroski justamente escribió un libro muy, muy lindo, yo lo leí en su primera edición, ahora salió la segunda edición revisada, se llama Manual del Observador de Aves, ¿no? Y ahí da una serie de consejos justamente, y él propone una técnica de llevar los registros de las observaciones de aves puntualmente, ¿no? Y lo ha hecho durante Tito Naroski, que cumplió 90 años hace muy pocos años, creo que cumplió 91 ahora, o 92, y él propone lo siguiente: primero tener un cuaderno, y en ese cuaderno anotar todo, ese es su consejo, ¿sí? Y luego tomarse un tiempo, cuando uno regresa, y transformar esas anotaciones en las carpetas de Tito, así se las conoce, donde se sistematiza toda la observación. Entonces yo anoto y digo, acá anoté algo del zorzal. Bueno, abro una ficha en mi cuaderno, en mi carpeta, perdón, zorzal patagónico, y anoto todo lo que vi del zorzal. Luego anoté algo del cabecita negra. Bueno, abro una ficha para el cabecita negra, pongo fecha, día, hora, lugar, y anoto todo lo que vi. Y se sistematiza, ¿no?, todo lo que aprendo del zorzal, todo lo que aprendo de cabecita negra, todo lo que aprendo específicamente de una especie. Ese proceso de sistematización lleva dos soportes: el cuaderno de campo y la carpeta de sistemática sería, ¿no es cierto? Es ver el trabajo de Tito Naroski. Bueno, el resultado es la guía de aves argentinas, ahí está circulando la de la Patagonia para que la vean, pero es un trabajo que no toma un año o dos, ese es el libro exactamente, sino toma muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero genera un saber nacido de la experiencia, ¿no? Ese saber anclado, que luego puede ser verificado, cotejado, pero que nace de la experiencia personal. Entre ese anotar todo, lo que yo traté de hacer aquí es una nube de palabras que aparece justamente en la ficha de cátedra. Una curiosidad del cuaderno de campo es que a través del Club Naturalista se generaron dos fichas de cátedra, ¿sí? Una se llama el cuaderno de campo y el otro se llama el cuaderno de viaje, ¿no? Esas fichas van a estar disponibles acá en el comentario de este video para que ustedes las puedan descargar, pero además las pueden pedir, si no nos contactan a nosotros y nosotros se las mandamos, ¿sí? La ficha de cuaderno de campo sugiere estas anotaciones, y la ficha de viaje que quería contar allí surge también de una experiencia nacida del Club de Naturalistas, que es el viaje de los Andes al mar, donde nos propusimos que las estudiantes que están a punto de egresar, es decir, que están en tercer año ya pensando en la residencia, puedan conocer Río Negro a través del tren patagónico, empezando en un viaje en Bariloche y llegando hasta Viedma. La verdad es que muchas veces Viedma nos suena a una localidad lejana, casi opuesta a la zona andina, de hecho está en la zona atlántica, ¿verdad? Entonces, ir a conocer a las estudiantes de la formación, a punto de recibirse, ir a conocer Viedma, es conocer la provincia de Río Negro, es recorrerla casi de punta a punta, es conocer la línea sur, aún en esa vista panorámica que nos da el tren, porque va a cierta velocidad, no podemos bajarnos en cada estación, pero sí la lectura del paisaje en la observación, la verdad que es una experiencia inolvidable para los que fueron allí. Les digo, aún para nosotros, los docentes ya de edad, y ahí les cuento una pequeña anécdota, ir a una dirección, Álvaro Barros, en Viedma, un lugar al que mandábamos siempre nuestros papeles con fe, porque los mandábamos por correo y bueno, allá iban, y después aparecían en nuestros legajos. Ir a ese lugar fue como un encuentro también, ¿verdad? Porque existe de verdad. Álvaro Barros, 60 439. Y como es una cuestión de fe, eso es parte del obispado. Exactamente. Casualmente esa dirección es pegada al obispado, así que ahí llegan todas nuestras cartas que mandamos como docentes dentro del sistema de educación de Río Negro, ¿no? Bien, volvamos a nuestra charla entonces. Cuando Tito Naroski dice anotar todo, dice anotar las asociaciones. ¿A qué te recuerda ese pajarito que viste, esa flor? ¿Con qué la asocias? ¿No? ¿Se parece a lo más conocido, tal vez, a la margarita, a la rosa,
¿A qué se parece? ¿A qué te recuerda espontáneamente? No buscarla, sino percibir esa asociación que surge de la observación. ¿Qué idea se te vino a la cabeza en ese momento? Me hace acordar a mi mamá que sembraba flores parecidas en el jardín. Bueno, eso va al cuaderno naturalista. Bueno, y cada una de estas palabras podríamos describirlas, ¿sí? Observaciones, conjeturas, supuestos, interpretaciones, estimaciones. Y eso nos va a permitir también empezar a separar. Mucho de lo que anotamos al principio son suposiciones nuestras. Me parece que era un pájaro negro, pero cuando lo pude ver con buena luz, no en la sombra, descubro que era tornasolado o azulado, ¿no? No es un pájaro negro que viene todos los días, pero cuando me detengo a verlo, descubro que es un plumaje oscuro de color azul, por ejemplo, ¿sí? Entonces, irnos limpiando de esas conjeturas y supuestas interpretaciones nuestras nos va a permitir crecer como observadores y por lo tanto ser más precisos también en nuestros registros en mi cuaderno. Lo vamos a ver a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay un autor de Estados Unidos que tiene un club de naturalistas muy similar al nuestro, nada más que ellos están centrados justamente en el diario de naturaleza, lo elaboran, él tiene varios videos, se llama John Muir Laws, lo van a encontrar así en internet, y él sugiere que al menos cada vez que hacemos un registro tengamos 3 consideraciones, ¿no? Uno es, me pregunto, ¿qué cosas cuando estoy observando me pregunto? ¿Por qué crece en esta tierra? ¿No? Sería una pregunta posible acerca de una planta. ¿Qué distancia hay de esta planta a la siguiente? Podría ser otra pregunta, ¿no? Pero preguntas que salgan de ahí, de esa observación. La otra es, me recuerda, buscando asociaciones, me recuerda a. Y la otra son las hipótesis que me voy a hacer yo. Creo, y esa palabra es fundamental, ¿no? Creo que creció acá porque la trajo un pájaro, ¿sí? ¿No les pasa a veces que vamos caminando por los cerros, por cualquiera de los senderos de cerros acá, y ven un sorbus? Y dicen, ¿cómo llegó esta planta acá? ¿No? Alguien anduvo plantando, ¿no? Porque lo primero que nos ocurre es que las plantas introducidas siempre las planta alguien. No puede ocurrir un fenómeno natural. Sin embargo, sabemos que las aves son dispersoras de semillas, así que es muy probable que en cualquier lugar encontremos una planta exótica y así como es posible que la lleve un hombre pegada en la suela de su zapato o agarrada en su ropa, ¿no? Como el diente de león que crece en lo alto del catedral, también puede ser que un ave cogió sus semillas y las defecó en el medio del cerro, ¿no es cierto? Entonces es interesante preguntarnos, hacer hipótesis y después verificarlas. Todo eso va a ir poblando nuestro cuaderno, que no tiene por qué ser de hojas rayadas, podría ser de hojas cuadriculadas o podría ser de hojas lisas. ¿Por qué? Mire qué curioso. Generalmente cuando agarramos nuestro cuaderno de campo y es con hojas rayadas, inmediatamente hacemos lo mismo que hacemos en la escuela. Empezamos poniendo la fecha de arriba y escribimos hacia abajo. La hoja blanca nos libera de eso, ¿sí? Porque puedo empezar con un dibujo en el centro y empezar a sacar flechas, ¿sí? Sin importarme si hay rayas o no. La hoja cuadriculada nos permite hacer tablas, gráficos, rectángulos, recuadros, como hicimos recién. Es súper interesante poder ver cómo en los distintos tipos de hojas nos van a permitir distintos tipos de notas. Bien, creo que vamos llegando al final, ¿sí? Acá quería recordar también que cuando hablamos del cuaderno, hablamos de un elemento que sirve para coleccionar, ¿no? Pero ahí requiere el respeto por esa muestra que vamos a tomar de un lugar. Recuerdo tristemente una anécdota donde le compartíamos a un grupo que podíamos tomar muestras de una planta que estaba delante nuestro y rápidamente la gente se abalanzó a arrancar hojas para pegar en sus cuadernos, ¿no? Pero ahí nos olvidamos, y ahí también lo incorporamos, cómo se toma una muestra, ¿sí? Es decir, no puedo atacar a ese pobre ser vivo que está ahí, pelarlo para que quede una muestra en mi cuaderno. Tal vez lo que tengo que hacer en primer lugar es mirar alrededor si hay una hoja caída, si hay una flor
desgajada, si hay algo que yo pueda tomar sin dañar, ¿no? Ese ser vivo que está ahí. Yo quiero ese elemento de colección, ¿qué sentido va a tener? ¿Para qué lo colecciono? ¿Sí? Para luego dibujarlo, para hacer un registro, para usarlo como material didáctico, para aprender. En el caso de algunas plantas, para usarlo medicinalmente, para producir un té, para producir un aceite. Entonces, tiene que haber un propósito, no la colección por colección nada más, ¿no? Por juntar cosas, sino tomar esas muestras, pero con un sentido. Para eso también los cuadernos que son bastante prácticos son aquellos que tienen un elástico, ¿vieron? Entonces, me permite aplastar una muestra y luego sujetarlo con ese elástico para que se vaya prensando. Por supuesto me va a servir para probar otras técnicas. Si escribo mucho, me va a desafiar a asomarme el dibujo como hicimos hoy. En pocos minutos ustedes han hecho 2 dibujos acercándose a sus primeras notas del campo. Hay que desafiarse a eso también. Entonces, para eso la hoja lisa. Y también estamos acostumbrados a sacar numerosas fotografías, ¿verdad? Todos andamos con un celular y tal, fotos que después van a parar a la nube. Pocas veces vamos a la nube a revisar la foto y decir, ¡ay, qué linda esta foto! ¿No? Sin embargo, el cuaderno invita a mirar. Entonces, a veces, en lugar de la foto, tomarse el tiempo para registrar ese momento de forma gráfica, va a ayudar a pregnarlo en nosotros de otra forma. ¿Sí? Son desafíos, por supuesto que es más rápido el celular porque saco la foto y me retiro del lugar y listo. Pero esta invitación es a tomarse el tiempo para observar y para registrar esa experiencia que estoy allí viviendo. Bien, llegó el momento de las preguntas. Yo les agradezco la atención, ahí el animarse a dibujar, pero compartamos algunas preguntas a ver qué quedó ahí dando cuenta. Así que muchas gracias por escuchar y ahora yo los escucho.